Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos, bienvenidas a Un Café con 3 de Ciencia. El día de hoy les saludamos desde el Campus Aeropuerto. Una servidora, la doctora Diana García Tello, y mi compañero Ulises Moreno. ¿Sabían que en Campus Aeropuerto existen 7 facultades que ofrecen más de 10 programas educativos entre licenciaturas y posgrados? Además, aquí tenemos la Escuela de Artes y Oficios. En particular, en este momento nos encontramos en la sede de la Licenciatura en Innovación y Gestión Educativa de la Facultad de Psicología y Educación. Y venimos hasta acá para entrevistar a una de nuestras compañeras, una profesora investigadora a la cual queremos mucho, y su nombre es Patti Reutemann. Bienvenida, Patti. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos al Campus Aeropuerto, a este lugar, particularmente esta ágora tan bonita que tenemos en esta licenciatura que tanto queremos. Bien. Patti, platícanos un poco de tu formación para que te conozcamos. Bueno, mi formación original de grado es sociología, como tú. Soy socióloga, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la 5ª generación, de una facultad que hoy es enorme, pero que inicia como facultad de sociología. Y que, bueno, hoy en día ha crecido muchísimo y tiene diversas ofertas educativas. Yo me formo en esta licenciatura que me ha dado muchísimas posibilidades, porque la sociología creo que es una disciplina sumamente rica. Posteriormente me voy inclinando al campo de la psicología social, que es como pues una hermana chiquita, dicen, de la sociología, pero que tiene en sí mismo un campo muy bonito, muy particular, que también me permitió como ir encontrando digamos que razones o sentidos tenían mis propios intereses de la propia sociología, que no encontraba en esa gran sociología de las estructuras, sino que fui encontrando en la psicología social como aproximaciones más a los circuitos de la interacción, de la conversación, de las afectividades. Y posteriormente hago un posgrado, un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, lo cual me permitió volver al lugar de donde soy originaria, que es de Mendoza, en la provincia de Argentina, que bueno, fue muy lindo reencuentro y que lo entrelazo, digamos, con la propia trayectoria. Platicándonos de cómo llegas a la UAC y cómo es también tu regreso a Mendoza, Argentina. A ver, platícanos. Sí, es muy linda pregunta porque, bueno, yo llegué de 15 años con mi familia. Es una migración familiar a Querétaro directamente, una familia de 6 hermanos. Y a Sociología Literal llegué en búsqueda de pues de algún tipo de respuesta que en ese momento no es tan racional, sino que tiene que ver con curiosidades, ¿no? Porque yo creo que sí tiene que ver con la migración en términos de lo que te va marcando. Y a la UAC en concreto llego, me acuerdo perfecto todavía con el uniforme de la prepa. Y llego a pedir informes, ¿no? Porque yo estaba entre mercadotecnia Nada que ver. Y sociología. Y entonces me acerqué al profesor de sociología en la prepa y me dice, ¿por qué quieres estudiar sociología? ¿Por qué quisieras estudiar mercadotecnia? ¿O por qué te interesa? Porque quiero cambiar a la gente. Me dice, pues vete a sociología. Porque ¿no? Y ahí fui encontrando este tipo de cosas. En el transcurso de una vida que se va haciendo en la UAC y que la verdad es que la universidad me ha dado, pues, cosas fundamentales en mi vida, una pareja, amigos, una trayectoria, o sea, vas generando unos vínculos muy estrechos, pues se torna un lugar de pertenencia. Claro. De pertenencia. Y entonces, en ese sentido, el retorno, digamos, al estudio de un posgrado como el de educación, yo he tenido como que fui transitando por intereses que me vinculaban, estamos en la educación, pero que te interese el campo de lo educativo empieza como no es lo mismo, digamos, el estudio de lo educativo que estar en la educación, ¿no?
todos somos profesores, pero estudiarlo, digamos, implica otro tipo de cosas. Entonces, ese brinco que hago hacia al doctorado, que implica el retorno, tiene que ver con intereses relacionados a la escuela como institución y a la comunidad como si la escuela fuese una comunidad. Porque muchas veces decimos, nuestra comunidad sí, claro, es tal cuestión. Y bueno, sabemos que en sociología estos dos conceptos, sociedad y comunidad, siempre van entrelazados. Entonces, fui entramando una serie de preguntas que tenían que ver con cómo se gestan los vínculos y si esos vínculos generan sentido de pertenencia y comunidad. Y entonces, bueno, eso me lleva a que se confabulen muchos astros y pueda irme a estudiar a filosofía, que justamente tenía un doctorado personalizado en ciencias de la educación, y me interesé particularmente por una escuela albergue de la provincia de Mendoza, que es una escuela que está marginal en el desierto mendocino y que me posibilitó profundizar, escudriñar en este tema, en estas cuestiones de los vínculos, ¿no? Vínculos comunitarios, de los sentidos de pertenencia, de los territorios como forjadores de identidades y la escuela como un centro que finalmente va generando o no estas posibilidades. Entonces, bueno, eso me hizo, todo se fue confabulando, tuve una espectacular beca para poderme ir a estudiar y todas las facilidades, digamos, se me dieron para eso. Y esta parte de la investigación también te ha llevado a la parte de la docencia, ¿no? El transmitir este aprendizaje también es parte de, digamos, del quehacer. Aquí en la UAC, ¿qué programas has participado? ¿Cómo es tu transmisión de este conocimiento que tienes a las disciplinas que yo sé que son varias facultades de que uno diría? Fue mi maestra. ¿Ves? Por eso te digo. La maestría, sí. Es verdad. Esto me parece, o sea, es muy... A mí me llamó siempre la atención, desde que estudiaba sociología, esta cuestión de la interdisciplina. De hecho, como estudiante, formamos junto con otros estudiantes, esto es parte ya de la historia, un grupo interdisciplinario universitario. Y ese grupo generó, por ahí de los 90, el primer congresito chiquitito, pero fue potente, de puros estudiantes de sociología, psicología, filosofía, que pretendíamos comprender este asunto de la interdisciplina, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía ese gusanito siempre, ¿no? Yo creo porque por esta cuestión de pues, vincularme con diferentes culturas disciplinares. Creo que las disciplinas son en sí mismas pues, culturas del lenguaje, y me encanta saber qué piensan los químicos o qué están pensando una persona que está en la física o un filósofo y demás. Entonces, el destino también te va llevando a escoger estos lugares que uno no sabe por quién, muy bien por qué. Entonces, originalmente yo empiezo a dar clases de posgrado. No empecé en la licenciatura, yo empecé en posgrado. Y eso me lo da la maestría en gestión integrada de cuencas. Y bueno, el universo, porque venía también de otra trayectoria que era el Colegio de la Frontera Sur, un colegio dedicado a la investigación en ciencias naturales primordialmente, pero yo venía de haber estado formándome como asistente de investigación durante 2 años, previo a prácticas profesionales que las realicé ahí justamente en el campus de San Cristóbal de las Casas. Y entonces ahí me empecé a vincular con gente, veterinarios, con biólogos, con de todo, ecólogos y demás. Entonces siempre era muy interesante para mí encontrar en el diálogo la diferencia, pero también lo que sí posibilitaba esto que le llamamos, podemos llamarle transmisión o podemos llamarle construcción dialógica. Y en ese sentido me encantó porque también como experiencia, te digo que es muy importante la formación de grado también, porque una de las primeras experiencias de campo tiene que ver con la inmersión en una comunidad en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, en donde hicimos un trabajo comunitario y éramos sociólogos estudiando salud, pero con población ñañú original, con rusos que en ese momento estaban parte del programa, estadounidenses. Entonces,
yo creo que esto de la transmisión también es una traducción permanente y la docencia es una traducción. Y bueno, pues en ese mundo me ha gustado estar, por eso retomo esta cuestión de estar con otras disciplinas y termino, digamos, una gran parte de mi vida estando en ciencias naturales, donde los conozco, con nutriólogos, con nutriólogas, con biólogos, veterinarios, horticultores menos, pero siempre vinculándome desde ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la docencia es traducir y estimular que aquello que el lenguaje te está diciendo puede ser otra cosa también, ¿no? Y yo creo que ahí es riquísimo el hablar justamente pues desde lugares tan distintos, ¿no? Porque podemos, más que hablar, dialogar, ¿no? Y como decías, ir construyendo pues no conocimiento, sino ir traduciendo este conocimiento, porque el conocimiento ya está. Si hace falta aterrizarlo al entendimiento de todos, ¿no? Que es parte, yo creo, de lo fundamental de tu área también. ¿Algún aspecto, yo sé que son muchos, pero algún aspecto que te parezca así emocionante o fascinante de tu área de investigación? Pues los humanos. Pero que viven en sociedad. Que viven que cada vez, o sea, a mí me interesa muchísimo, o sea, que algo que me despierte mucha pasión es ver que hay cosas que tú vas planteando, ya sea a través de la investigación. Creo que la investigación te puede dar ciertas pautas, y cuando tú ves que esas pautas pueden cambiar algún entorno, alguna situación particular, y tú ves esos cambios, a mí me emociona mucho, ¿no? Porque también hay que ir matizando. Uno no va a transformar la realidad social. Lo que va a hacer es pues dar cuenta de esa realidad social, y cuando das cuenta de eso con un otro, o el otro te hace dar cuenta de otras cosas, eso para mí son cuestiones que me motivan a seguir investigando y en la docencia, ¿no? Sí, y el entendimiento de la realidad en la que vivimos, la comprensión. Como te coincido contigo, a veces no podemos solucionar una problemática, pero podemos comprenderla, podemos entenderla. ¿Te parece si vamos por un café y regresamos? Me encanta. Un café con 3 de ciencia. Regresamos y estamos platicando con la doctora Patti Reutemann, quien nos estaba comentando sobre la trayectoria que tiene en la investigación. Y un punto importante que mencionaba es el trabajo con otras disciplinas distintas a nuestras formaciones. Y respecto a eso, Patti, ¿qué consejo le darías a las personas de trabajar con distintas disciplinas que tienen distintos enfoques, distintos objetos de estudios, distintas formas de ver una misma realidad, pero distintas formas de abordarlo? ¿Qué retos tenemos también con eso? Sí, es una pregunta complicada. Yo no sé si consejos, porque en realidad el proceso de mantener una traducción, volvemos como a la traducción de este tipo de cuestiones, implica justamente que estés pensando la manera en que es lo más, o sea, si realmente lo que la otra persona de diferentes disciplinas está queriendo decir. Yo creo que cuando los saberes o los conocimientos empiezan a generarnos soluciones o generarnos verdades absolutas, estamos ante la imposibilidad del diálogo siempre, claro, en donde sea. Y la interdisciplina implica, yo digo que no, los problemas, los problemas podemos abordarlos de un lugar disciplinarmente distinto, ¿no? El tema de la alimentación siempre es complejo, pero también es muy interesante porque lo puedes abordar desde el punto de vista nutricional, en términos bioquímicos, en términos sociales, en términos de producción de los alimentos, en muchísimos sentidos. Entonces, tú puedes tener un objeto, que los objetos son en sí mismos multifacéticos e interdisciplinares, pero ciertas soluciones tienen que ser disciplinares. El tema empieza justamente ahí, cuando realmente tendríamos que poner en consideración que ningún saber va a estar sobre otro. Y esto es muy complejo, porque hemos tenido experiencias con las ciencias sociales, en donde primero no tenemos el estatus de la ciencia,
para la gente de las ciencias duras, entre comillas. Entonces, me ha tocado estar en seminarios con otros colegas en donde no les interesa, por ejemplo, o talleres de capacitación, en donde directamente dicen, no, deja, la sociedad es esto, y sacar un diccionario a 3 sociólogos, y eso es violencia epistémica, porque estás desconociendo un saber disciplinar que no necesariamente va a estar confinado a una definición unívoca. Entonces, los retos que tenemos son humanos, porque así como la interdisciplina podemos tener otras cuestiones, ¿no? Entonces, es interesante cuando es parejo y horizontal, ¿no? Se torna dificultoso o complicado cuando queremos imponer una verdad sobre otra. Y ahí está una negociación, por eso creo que hay traducción, hay negociación, hay mediación, como le llaman del lenguaje, en donde, bueno, tenemos que llegar a ciertos consensos que están dentro de esa construcción del conocimiento. No sé si más o menos contesto, pero que tienen que ver con este asunto. Y eso genera conflicto. Las comunidades académicas no somos neutras, no somos neutrales. La ciencia no es neutral, la ciencia es política, la ciencia tiene que ver con decisiones. Y si no reconocemos la diversidad de enfoques epistemológicos, metodológicos, que tenemos cada uno, difícilmente nos vamos a poder reconocer plurales, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, entonces esos me parece son de los retos que tenemos, ¿no? Escuchar. En este sentido, y de esta interdisciplina, transdisciplina que tanto se habla, en tu quehacer como investigadora, ¿colaboras con otras áreas, por ejemplo? Ya más o menos nos contestabas hace un momento, con otras instituciones nacionales, internacionales, platícanos un poquito. Sí, ahorita estoy en un proyecto con filósofos. Dije, bueno, pues ya les tocó a la filosofía. y me encanta porque estoy con un proyecto con la Universidad Nacional de Cuyo, con un grupo de filósofos, en su mayoría, que es un grupo que estudia, tiene una larga trayectoria en una perspectiva que se llama Historia de las Ideas de América Latina, donde se van justamente generando reflexiones, tracciones, conceptualizaciones, categorizaciones que están relacionadas al estudio, en este caso en particular de archivo, y que tiene que ver con memoria, archivo, pasado, con cuestiones que hay que pensar, digamos, pensar sobre el pensar. Y entonces estar con la mamá de todas las ciencias, como se le dice en la filosofía, y estar con ellos, siempre es como, pues sí te imponen, porque finalmente el filósofo te va a estar cuestionando la procedencia de la construcción de tus categorías y demás. Y con este grupo en particular he estado trabajando durante ya 5 años. En uno trabajamos comunidades políticas y lo que significaban las comunidades políticas en ese sentido. Mis aportes estuvieron desde la educación, cómo desde la educación podemos conceptualizar las comunidades, que la comunidad no es una sola, es polivalente, y entonces fuimos construyendo, digamos, todo a través de seminarios, talleres y publicaciones, cuestiones relacionadas a esto, y ahora estamos en este seminario, estoy en este seminario, es un seminario internacional en donde colaboro no solo en el seminario, sino en la publicación. Son seminarios virtuales, ahorita conmigo, virtuales, allá están presenciales, pero que estamos produciendo. En su momento, ahorita que estoy en el campo de la educación, que también es muy diverso, como siempre, ¿no? Que no es unívoco, trabajo y colaboro con colegas con diferentes perspectivas. Y estamos teniendo muy interesantes procesos de aproximación socioeducativa a través de justamente los chicos de la licenciatura. En Santa Rosa Jáuregui estamos iniciando un trabajo desde el año pasado con un enfoque etnográfico para poder hacer relevamientos del lugar, qué características tiene. Y entonces digamos que se torna en una interdisciplina, pero en el campo educativo, ¿no? No es lo mismo estar entre sociólogas de la educación que estar con pedagogas de la educación o que psicólogas de la educación o con gente formada en otras áreas, ¿no? Entonces es súper interesante porque sigues alimentando
Y aprendiendo. Aprendiendo. Y aprendiendo. Sí. Oye, ¿de qué manera incorporas tú a los estudiantes y a las estudiantes? ¿Cómo, además de transmitir en aula el conocimiento, de qué otra manera los involucras a la investigación o al trabajo en equipo? Bueno, ahorita digamos que el trabajo en esta licenciatura es un trabajo que está permanentemente, de los chicos en esta licenciatura desde el primer semestre hacen investigación. Están en campo, te tocó que observaran, me tocó. Hacen observación, están en campo y demás. Entonces hay, digamos, una cuestión que está planteada en el currículum más natural, ¿no? Es decir, con que ellos estén. Y están y producen sus propias preguntas, indagaciones y demás. Justamente las materias se tornan nodales por eso. Un poco en nutrición pasaba este asunto cuando hacían diagnósticos participativos y demás. En este momento como alumnos, como con esta figura en la que yo me formé y que lamento mucho que no esté, que es la de asistente de investigación, no la tenemos. Y yo me formé, digo, uno hace investigación haciendo investigación. No puede hacer investigación teorizando sobre la investigación, solamente. Entonces, la verdad que la ventaja es esta. Ahora, por otro lado está el posgrado en la maestría en Ciencias de la Educación, en donde vas justamente con un asesorado, un tutor, un estudiante que requiere de ti. Entonces, con ellos vamos construyendo. Ahorita, por ejemplo, está una estudiante que ya está terminando su tesis justamente sobre escuelas y comunidades y demás, donde está mi tema de investigación también, en donde vamos dialogando y voy invitándolas permanentemente a los seminarios en los que yo pertenezco, de diferentes redes en la que también estoy, que son súper importantes para poder pensarnos y pensar lo que estamos haciendo. Y aquí coincido contigo en esta parte de la figura. Yo también me formé como asistente de investigación, donde es aprender haciendo, observando, viendo a esa persona, ese mentor o mentora que está a un lado tuyo, y aprendes de todo, absolutamente de todo. Entonces digamos que ahora a lo mejor tiene otro nombre, ya no es asistente de investigación como en aquellos tiempos, pero sí que importante es que la observación también, ¿no? Y que los alumnos se acerquen con curiosidad. Exacto. Porque yo creo que la investigación es pues, ser curioso ante el mundo. Es justo lo que les digo a mis estudiantes. No pueden decir no me gusta la investigación si no han experimentado. Claro. O no pueden decir no me gusta la clínica, o no pueden decir no me gusta algo si no lo has experimentado. O sea, ¿cómo puedes decir que no te gusta el brócoli si nunca lo has probado? Pati, en Un Café con 3 de Ciencia tenemos una pregunta obligada. Y es sobre alguna anécdota, algún hecho que te haya marcado, que consideres gracioso, que ahora lo recuerdes, que quizá el momento haya sido muy estresante y ahora lo recuerdes con un poco ya más de humor. No sé si tengas alguno que nos puedas contar. Con relación a la investigación, a la docencia, a la vida profesional. A tu formación. Sí. Es que tengo muchas. Bueno, anécdotas, muchas que tienen que ver, por ejemplo, ahorita se me ocurría otra, ¿no? Que haciendo investigación de campo con cafeticultores, justamente por el tema del café, en los Altos de Chiapas, venía un investigador pues muy renombrado junto conmigo a hacer la recolección de... yo estaba en el proceso justo de observación, porque era asistente de investigación. Yo tenía que observar cómo el investigador le decía al productor que hablaba en celtal qué pasaba con cómo se tenía que controlar a esa planta, a una plaga producida por la planta del café. La broca del café, que es un bichito, ese bichito tenía que inocularse en la broca, o sea, que está en la broca del café, que está en la semilla del café, y este señor lo que hacía era que había traído ese bichito desde África y la había llevado, y bueno, entonces era todo un tema, porque no era cualquier cosa. Bueno, tuvimos que bajar aproximadamente 3.000 metros hacia el cafetal de 500, iban los investigadores, nosotros y los productores. Bueno, yo quería hacerme la valiente, porque uno cuando está haciendo investigación, no, yo no me voy a quedar atrás, y entonces y era pues estudiante todavía, bueno, estudiante asistente, ¿no?
Pues bajamos hasta los 500 metros y yo creí que me moría porque no podía, o sea, tuvieron que asistirme, era un mareo espantoso, después tuvimos que volver a subir y yo quería ir al ritmo de los productores y los productores iban descalzos, diario, ¿no? En friega, no sé qué, y bueno. Entonces, anécdotas así terminaron muy mal porque terminaron en un desastre, pero en un desastre que después potencias y reconoces que esos saberes que están producidos en un cafetal a 500 metros son igual de importantes que los que se producen en un laboratorio con una persona que está tratando de llevar una solución justamente a un problema como el que ellos tenían en ese momento. Ok, bien. De manera muy breve, ya estamos por terminar, ¿cómo invitarías a las y los estudiantes y a las personas que nos están viendo a que se interesen o no le tengan miedo a esta parte de la ciencia? Yo diría, el mundo está lleno de preguntas que hay que hacerle al mundo. Lo que yo diría es que no hay que dar nada por sentado, que en este momento están ocurriendo cosas que son necesarias de indagar y no solo necesarias, por el hecho y el placer y el goce de que allí está y está solamente ahí para que tú puedas decir, me interesa, ¿no? Yo creo que en ese sentido despertarles, es decir, que no haya conformismo y que esto que vemos no sea lo que es, porque puede ser otra cosa. Así es, preguntas y respuestas, ¿no? Es la investigación. Claro. Y yo creo que es una de las áreas pues, más fascinantes, nosotros tres que hacemos parte de esta gran materia, de esta gran área, nos damos cuenta que, les digo yo, a muchos de mis estudiantes, colegas, nos pagan por jugar, sí, por respondernos nuestras propias preguntas. Así es. Sí, Pati, muchísimas gracias por aceptar este Muchas cafecito. gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Se despiden de ustedes la doctora Diana García Tello y el doctor Ulises Moreno Celis y los esperamos la próxima semana en otra edición de Un Café con 3 de Ciencia. Y les invitamos también a seguir nuestras redes en el Facebook de Un Café con 3 de Ciencia. Hasta la próxima.